Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de las funciones índice y coincidir, las cuales se suelen utilizar combinadas y son muy útiles. Vamos a hacer un ejemplo para que pueda quedar más claro. En primera, vamos a ver la función coincidir. Esta función nos va a entregar la posición relativa que ocupa un valor dentro de una lista. Por ejemplo, tenemos esta tabla y esta tabla tiene 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 y tiene 1, 2, 3, 4, 12 filas. Tiene 12 filas esta tabla y 5 columnas. Vamos a suponer que nosotros queremos saber cuál es en qué posición está, porque la función coincidir nos muestra la posición, en qué posición está el número telefónico de Lorenzo Enríquez. ¿En qué posición está? Primero, Lorenzo Enríquez. Pues Lorenzo Enríquez está en la fila 12, que es la última fila. Esto lo estamos haciendo manual, todavía no vamos a utilizar la función coincidir, en unos segundos la utilizamos. Simplemente quiero que quede clara esta parte. Lorenzo Enríquez, el número telefónico de Lorenzo Enríquez está en la fila 12, es decir, obviamente está en la fila 12, pero queremos saber el teléfono. Entonces, el teléfono está en la columna 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el nombre está en la fila 12 y el teléfono está en la columna 5. Es decir, el teléfono de Lorenzo Enríquez está en la fila 12, columna 5, que es fila 12, que es hasta acá, columna 5, que es esta de acá. Columna 5, que es esta de acá. Y eso nos da 12, 5. Ahora, si quisiéramos saber, en vez del teléfono, quisiéramos saber el promedio de igual manera de Lorenzo Enríquez sigue siendo la fila 12, que es este que está aquí, pero es la columna 4 ahora. Entonces el promedio es la columna 4, pero sigue siendo la fila 12 de Lorenzo Enríquez. Pero si quisiéramos ver el promedio no de Lorenzo Enríquez, sino que el promedio de Dominica Estrada López. Dominica Estrada López está en la fila 6 y su promedio está en la columna 4. Es decir, para obtener el promedio de Dominica López es la posición 6, 4, que es la fila 6, columna 4. Y ya así dependiendo lo que queramos encontrar. Esto por sí solo no nos sirve de mucho. Para eso está la función índice y ahorita las vamos a utilizar combinadas. Ahora vamos a utilizar la función coincidir para mostrar esto no manualmente, sino hacerlo con la función. Entonces ponemos aquí, este es el dato a buscar está acá, ¿no? Es lo que vamos a buscar, el promedio de Dominica Estrada López y la posición nos las va a mostrar aquí, fila y columna. Entonces ponemos coincidir. El primer dato que le vamos a pasar es el valor buscado, es decir, queremos buscar Dominica Estrada López, matriz buscada pues entre los nombres, porque lo que nos interesa aquí es mostrar la fila, por eso nos interesa encontrar la posición en la que está el nombre de Dominica Estrada López. Con eh, el siguiente dato pues seleccionamos todas las filas del nombre, coma, tipo de coincidencia cero o falso. Y aquí me está mostrando que Dominica Estrada López está en la fila 6. Está en la fila 6, pero nos interesa el promedio de Dominica Estrada López. Entonces hacemos lo mismo aquí para que nos muestre la posición. Ponemos coincidir. Valor buscado, pues el promedio de Dominica Estrada López. Seleccionamos el promedio. Matriz buscada ahora vamos a buscar por columnas. Tipo de coincidencia 0. Y me muestra el 4. Quiere decir que el promedio de Dominica Estrada López está en la posición 6, 4. ¿Sí? Ahora, si en vez de Dominica Estrada López fuera Mario Lu Aguilar, aquí ya nos cambiaría la información. El promedio de Mauro Lu Aguilar está en la fila 5, columna 4. ¿Sí? Fila 5, columna 4. Ahora, por sí solo, como les dije, esto no nos sirve de mucho. Aquí lo que tendríamos que hacer es utilizar a la función índice. La función índice pues lo que hace es que nos permite encontrar valores en base de la posición
en la que se encuentran en la tabla. Por ejemplo, si nosotros ponemos la posición 5, 4, ya nos mostraría la información del promedio de Mauro Lu Aguilar, es decir, lo inverso, podemos decirlo de esa manera. Vamos a utilizarla. Aquí vamos a mostrar la información del alumno. Bueno, aquí sería mostrar info. Info, lo puso mal, info del alumno. Aquí vamos a mostrar la info del alumno por posición, es decir, por su posición. Si ponemos la posición 5, 4, nos va a mostrar el promedio de Mauro Lu Aguilar. Ponemos índice, matriz. Aquí vamos a seleccionar ya toda la tabla. Coma, número de fila. Seleccionamos esto, que es la fila 5. Coma, número de columna. Seleccionamos esta. Y esto ya nos va a mostrar el promedio de Mauro Lu Aguilar. Mira, me está mostrando 8.2, que es el promedio de Mauro Lu Aguilar, 8.2. Y ahora, si en vez de esto queremos mostrar nosotros cuál es el número de control de Mauro Lu Aguilar, lo que vamos a hacer es, aquí, en vez de que diga promedio, vamos a poner el nombre de la columna número de control. Y aquí, como esto ya está la fórmula aquí, el número de control, automáticamente la función coincidir me dice que es la columna 1. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar información del alumno por posición. Es decir, queremos saber cuál es el número de control. Queremos saber cuál es la información del alumno con posición 5, 1. Es decir, qué información nos va a mostrar la función índice al pasarle los índices 5 en fila y 1 en columna. Es decir, ponemos índice, seleccionamos toda nuestra fila, ponemos coma, número de fila, seleccionamos este 5, coma, número de columna, seleccionamos este 1. Luego lo que hacemos, cerrar, y me está mostrando que es 1003, es decir, la posición 5, 1, es decir, fila 5, que es esta que está aquí, columna 1, pues es el número de control 1003. Espero estarme explicando. Ahora vamos a utilizar esto mezclada, vamos a utilizar estas dos funciones combinadas para que le podamos encontrar una utilidad. Primero he creado esta pequeña tablita y aquí le vamos a indicar qué dato vamos a buscar del alumno con ese número de control. Entonces, primero vamos a hacer una cosa, vamos a crear una lista para mostrar solamente aquellos números de control válidos, es decir, no ingresar un número de control que no exista en nuestra tabla. Seleccionamos esta celda, nos vamos a la parte donde dice datos, luego nos vamos aquí en validación de datos, permitir, ponemos lista y aquí en origen seleccionamos todos los datos de número de control, todos estos que están aquí. Ya con esto vamos a tener únicamente número de control existentes en nuestra tabla, ¿sí? Aquí podemos ver. Vamos a seleccionar cualquier número de control, el 1008. Ahora, ¿qué queremos saber? ¿Qué información queremos saber de ese alumno con ese número de control? Vamos a suponer que queremos saber cuál es su nombre. ¿Y qué información queremos saber de ese alumno con ese número de control? Pues vamos a suponer que queremos saber cómo se llama. Aquí hacemos lo mismo en esta celda. En datos, seleccionamos validación de datos, permitir lista, seleccionamos las columnas ahora. Enter. Y ya aquí seleccionamos qué dato queremos mostrar, el nombre, ¿sí? Entonces, del alumno con número de control 1008 queremos saber cómo se llama. Y eso lo vamos a mostrar en esta celda que está aquí, estas celdas combinadas, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la función índice combinada con la función coincidir. Abrimos paréntesis, le vamos a pasar estos datos que es matriz, que ahí viene siendo toda nuestra tabla, coma, número de fila. Aquí sí vamos a utilizar la función coincidir para obtener el número de la fila. Entonces ponemos coincidir, abrimos paréntesis y ahora
estamos en la función coincidir. ¿Qué nos pide la función coincidir? El valor buscado, que es el número de control. Lo seleccionamos, coma, matriz buscada, seleccionamos todos los números de control y tipo de coincidencia 0. Y esta función coincidir me va a arrojar la fila en la que está el alumno con ese número de control, coma. Ahora, estamos en la función índice. La función índice ya pusimos número de fila. Eso nos va a dar la función coincidir. Todo esto que está aquí nos va a dar el número de fila. Ahora, la función índice nos está pidiendo el número de columna. De igual manera, eso lo vamos a obtener con la función coincidir. ¿Qué nos pide la función coincidir? Nos pide el valor buscado, que es nombre. Matriz buscada, lo vamos a obtener en las columnas, todas estas que están aquí, coma, coincidencia 0. Ahora, ¿cuántos paréntesis tenemos que cerrar? Son 2 paréntesis. Tenemos que cerrar 2 paréntesis. Y ya me está diciendo que el nombre del alumno con número de control 1008, que es este que está aquí, es Carlos Gámez. Y si ya vamos cambiando de número de control, me va mostrando el nombre de ese número de control. Pero si no queremos mostrar el nombre, pues simplemente queremos saber el teléfono, pues ya me muestra aquí el teléfono, ¿sí? Me está mostrando el teléfono.